Antecedentes religiosos en mi comunidad. Existe una gran variedad de sistemas de creencias en Hidalgo. Sin embargo, en el municipio de Pachuca solo se encuentran dos sistemas de creencias que son el cristianismo y el judaísmo. En este video hablaremos de estas dos creencias en específico a partir de su origen y lo compararemos con datos que nos proporciona la INEGI en Hidalgo. Empezaremos con el cristianismo. El cristianismo en Pachuca es una de las religiones más practicadas. Lleva en México desde que se dio la conquista y fue cambiando a lo largo de los años. En Pachuca se puede decir que entre 1877 y 1911 fue cuando la religión católica empezó a materializarse en lo que conocemos hoy en día. Empezó con líderes que eran exoficiales que siguieron a Juárez, los cuales peleaban porque no fuera exigencia el ser católico, sino fuera una elección. La primera misa en Pachuca se dio en el siglo XX y se cree que fue en 1907. Para empezar entenderemos qué es el cristianismo. El cristianismo es una religión basada en las enseñanzas y milagros de Jesús, el cual es Cristo. La palabra Cristo significa el ungido. El cristianismo enseña que existe un solo y único Dios en toda la existencia. Enseña que Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto significa que nosotros no somos justos delante de Dios por nuestros esfuerzos, sinceridad u obras. En vez de esto, somos hechos justos delante de Dios por la fe en lo que Jesús hizo en la cruz. El gobierno del estado de Hidalgo tiene registrado las religiones en INEGI. Actualmente, en el año 2010, el gobierno dividió al cristianismo en catolicismo y cristianismo. Podemos considerar que los creyentes del cristianismo y catolicismo son de las mismas creencias, por lo cual no tenemos una gran diferencia, pero sí en algunas cosas. Teniendo claro el concepto y a lo que la religión cristiana conoce como su Dios, podemos deducir que en todo el mundo se ejerce de la misma manera. Sin embargo, no es así. En cada ciudad, país o nación, la religión se expresa de diferentes maneras, claro, basándose en las creencias universales de la religión cristiana o católica. El lugar en donde nos enfocaremos para estudiar o analizar el cristianismo será nuestra ciudad, la cual es Pachuca, Hidalgo. Actualmente el impacto que tiene la religión cristiana en el estado de Hidalgo es muy alto y se ve reflejado en todos los ámbitos del estado, ya sean académicos, políticos o deportivos. A pesar de que la religión católica es la que más se predica en la ciudad de Pachuca, hoy en día existen más templos cristianos que católicos, es decir, únicamente un grupo selecto de pachuqueños son los que conforman dichos templos. Se conocen aproximadamente 16 templos cristianos en la ciudad de Pachuca, de los cuales se observan detalles de lujo y estructuras de alta calidad. Dichos templos abren las puertas a cualquier persona que esté dispuesta a venerar y orar a Cristo, es decir, no hay distinción entre el catolicismo y el cristianismo, enfocándose únicamente en lo que está escrito en la Biblia cristiana o católica. Por lo general, las misas o el templo que destinan los cristianos para orarle a Dios son los domingos por las mañanas en los templos a los que se acostumbra ir como cristiano. La vestimenta es fundamental para los cristianos en Hidalgo cuando se acercan a orar a Dios, ya que tienen que ir formales, sean hombres o mujeres, niños o niñas. No hay distinción. Otro dato importante acerca del cristianismo en Pachuca es que se encuentra común que en algunas colonias las familias cristianas tengan encuentros en los cuales puedan tener un acercamiento más directo con Cristo. Las reuniones usualmente son a altas horas de la noche, esto debido a las cosas laborales que tienen que hacer diariamente los ciudadanos, en las cuales se realizan cantos y pláticas acerca de Cristo y de la salvación que la religión cristiana busca en cada ser humano por medio del arrepentimiento y de buenas acciones. Existen un sinfín de templos en nuestra comunidad. Algunos de ellos son los siguientes: Iglesia de Dios en México, Evangelio Completo, Iglesia de Jesucristo, Rey de Paz, Iglesia Manantial de Vida, Iglesia Metodista de México, entre otras. Como se mencionó, la religión cristiana ha buscado involucrarse en todos los ámbitos posibles, y uno de ellos y de los más innovadores que se presentó en Pachuca Hidalgo fue la Expo Empresarial Quinta Edición. En la presente se involucra a la religión cristiana directamente, en la cual se hace invitación a los pastores cristianos a formar parte de la experiencia de pertenecer a este proyecto. La Expo Empresarial Quinta Edición es un foro que reúne emprendedores y empresarios generando la oportunidad de crear nuevas relaciones comerciales, promocionar sus productos o servicios, ser capacitados y desarrollar una visión que les permita ser íntegros, abundantes e innovadores. Como en todo, no solo las cosas positivas son las que protagonizan el día a día. Para la religión cristiana también ha habido problemas en Pachuca Hidalgo.
El más reciente fue el 23 de octubre del 2013. La problemática fue la siguiente. La Alianza de Pastores de Iglesias Cristianas Evangélicas de Hidalgo, que agrupa a unas 25,000 familias de la entidad, acusó al gobierno de Francisco Olvera Ruiz de persecución e intolerancia por cancelar con menos de 24 horas de anticipación el uso de la Plaza Juárez para el acto masivo Hidalgo comprado con la sangre de Cristo, autorizado por la Secretaría de Gobernación. La concentración de evangélicos procedentes de al menos 34 municipios de Hidalgo, así como de los estados de México, Chiapas y Tabasco, debió cambiarse a la última hora a la Plaza Bicentenario, a las afueras de Pachuca. El presente es uno de los casos más fuertes que ha tenido el Estado con los cristianos, por lo que podemos deducir que la relación que tienen es sana dentro de lo que cabe, únicamente la falta de comunicación en cuanto a las actividades de la religión cristiana, aquellas que planea llevar a cabo. El cristianismo en Pachuca no cambia en la mayoría de los aspectos en las costumbres que conocemos universalmente. Como en todo, existen diferencias en cuanto a la forma de orar o a la forma de organizarse. Sin embargo, tienen como base las principales creencias y costumbres de la religión cristiana. La religión cristiana en Pachuca es influyente en la vida de un gran número de ciudadanos, influyendo de forma personal. Ahora bien, hablaremos de la segunda religión, que es el judaísmo. El judaísmo en Pachuca, aunque no es muy conocido, lleva aproximadamente 524 años de existencia. El motivo por el cual no se tiene mucha información sobre el judaísmo es porque este inició en secreto, ya que en estas épocas se le forzaba a los judíos a convertirse en católicos y no debían de practicar otra religión. Por ello, el fundador Ramón Girón hacía reuniones secretas para poder practicar su religión. Después de algunos años fue cuando existe la libertad religiosa y se dio a conocer la primera congregación en 1492. A continuación les presentaremos una estadística del INEGI en la cual se observa la población de Hidalgo, que es la que se encuentra en la distribución porcentual de la población por tamaño de localidad. Después observaremos la población en Pachuca, que es de 267,862 habitantes. Y las personas en general con religión católica y cristiana es de 2,315,687. En cuanto a la protestante, pentecostal, cristiana o evangélica es de 179,782. La población del sistema de creencia religiosa del cristianismo abarca 169,549 habitantes. Para finalizar, podemos concluir que ambas religiones son importantes e impactantes en la vida diaria de los pachuqueños. Cabe recalcar que la religión que se encuentra en primer lugar es el cristianismo, ya que en todas las actividades o la mayoría de las actividades que realizan los pachuqueños se encuentran basadas a las creencias y a las costumbres que tiene el catolicismo o cristianismo.